Pues vamos a dar de nuevo la bienvenida a los podcasts ASEPharma, en esta ocasión con un invitado de excepción, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de AESEC. Bienvenido a los podcasts ASEPharma. Encantado. Bueno, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, que es farmacéutico, licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es también MBA en Dirección de Asuntos Públicos por ICADE y ha estado vinculado a lo largo de muchísimos años en su carrera a la industria. Hoy nos va a hablar de medicamentos genéricos, que cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de farmacias, se nos viene a la cabeza pues, términos como principio activo, como genéricos, como marca. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a aclarar algunas cuestiones que no solo tienen los farmacéuticos, sino que también los pacientes se les plantean muchas preguntas acerca de ello. En primer lugar, Ángel Luis, queríamos que nos contaras un poquitín qué es AESEC. Cuéntanos cuáles son los objetivos de esta asociación y, sobre todo, quiénes forman. Mira, pues AESEC es la patronal nacional de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, ¿no? Nuestro objetivo es reivindicar nuestros intereses ante las instituciones y administraciones públicas, tanto centrales como autonómicas, y nuestra tarea fundamental es, ya te digo, trabajar en este sentido, ¿no? Tenemos socios, laboratorios nacionales, laboratorios internacionales y una cifra. Representamos el 92% de los valores, con lo cual te quiero decir que prácticamente estamos todas las compañías importantes de estos medicamentos, ¿no? ¿Los miembros de AESEC solo son laboratorios? Tenemos compañías farmacéuticas clasificadas en tres grupos. El grupo A son aquellas compañías que tienen una participación de mercado en ventas de más del 5%. Un segundo grupo que son fabricantes y comercializadores también, pero con una cuota por debajo del 5%. Y un tercer grupo que son lo que llamamos compañías desarrolladoras. Es decir, fabrican para terceras compañías, pero no comercializan. Y en torno a los laboratorios, cuando alguien habla de laboratorios, alguien se refiere a laboratorio farmacéutico, directamente lo asocia a farmaindustria, que sería pues, un poco la patronal. ¿Un laboratorio X puede pertenecer a AESEC y a la vez puede formar parte de farmaindustria? Explícanos un poquitín. Sí, teóricamente sí, no hay ninguna incompatibilidad. Lo que pasa que, evidentemente, digamos, las prioridades, ¿no?, de cada grupo de medicamentos son diferentes, ¿no? Entonces, hoy en día podemos clasificar, por ejemplo, medicamentos innovadores, que estarían en farmaindustria, pero también tenemos medicamentos biosimilares, que están en Biosim, que es una nueva asociación que se creó hace unos años. Tenemos medicamentos genéricos que están en AESEC. Tenemos medicamentos que no son de prescripción, que son los FP o los OTC, que están asociados en ANEF, es decir, que cada asociación defiende los intereses de cada grupo de medicamentos en particular, porque en definitiva tenemos un perfil distinto y también, digamos, unos intereses diferentes, ¿no? Desde 2008 formas parte de la Junta Directiva de AESEC y bueno, desde 2008 han pasado pues, nada menos que 15 años. Y en 15 años ocurren muchísimas cosas. En el sector farmacéutico, de hecho, ha habido pues, muchos vaivenes, muchas cosas que han preocupado más, otras que bueno, se han dejado pasar. Hemos tenido una pandemia de por medio. Cuéntanos, en estos 15 años, ¿ha existido en algún momento algo que haya supuesto un punto de inflexión, que haya marcado un antes, un después, o han sido 15 años como balsitas? Pues fíjate, Susana, yo te haría incluso una previa. Nosotros, el medicamento genérico lleva ya 25 años en España. Empezamos en el año 1997 y del 97 al 2023 yo te diría que hemos pasado por tres etapas. Una etapa de introducción del 97 al 2008, que es lo que nosotros denominamos de una manera coloquial como la travesía en el desierto. ¿Por qué? Porque fue cuando irrumpimos los medicamentos genéricos aquí en España, era un grupo de medicamentos nuevos, teníamos muchos retos por delante, uno de ellos era, digamos, de darles a conocer las características de los medicamentos a médicos, a farmacéuticos, a pacientes. Es verdad que también en España fue el genérico de los últimos países que se incorporó dentro de Europa. Y es verdad que supusimos en su día, pues evidentemente también, pues una barra de entrada y éramos una competencia a las marcas de toda la vida, ¿no? Con lo cual quiero decir que en este periodo del 97 al 2008, pues bueno, fue, digamos, poco a poco fuimos venciendo esas resistencias hasta conseguir una cuota de penetración en unidades, por tener un dato del 17%. ¿Por qué te digo el 2008? Porque en el 2008 hubo un cambio importante. Concretamente de 2008, te diría que al 2015, es lo que denominamos la etapa de expansión. El 2008, como todos recordaréis, fue la crisis económica. Entonces, ¿qué ocurrió?
que tanto las administraciones centrales y autonómicas pusieron el foco en el medicamento genérico como una herramienta de ahorro, sostenibilidad y sobre todo de generar acceso a medicamentos digamos necesarios para la sociedad, ¿no? A partir de aquí, entonces, ¿qué se hicieron? Pues se hicieron normativas muy progenéricos donde se intentaba potenciar la introducción de estos medicamentos. Hubo normas en donde se diferenciaba el precio entre un genérico y una marca que había terminado la patente, había incentivos para el farmacéutico, donde evidentemente tenía un mayor margen, había incentivos para el médico, animándole a que prescribiera genéricos, incluso se introdujo una norma muy interesante que es la prescripción por principio activo, que como su nombre indica, se prescribe por lo que es el medicamento y después ya pues la farmacia, evidentemente, junto con la libertad de elección del ciudadano, pues acuerda dispensar el medicamento que más interesa, ¿no? En esa época, digamos, de penetración, pasamos de un 17 a un 41% de participación de mercado. En resumen, fue una fase de expansión porque la administración puso el foco en el medicamento genérico y facilitó su penetración. Y se apostó por ello, ¿no? Y se apostó de una manera decidida y con voluntad, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que a costa de, es decir, porque aquí hay que partir de una base. Cada grupo de medicamentos tiene unas prioridades distintas y un perfil diferente. Nosotros no somos competidores de los innovadores. Nosotros nos consideramos complementarios de los innovadores. Nosotros defendemos los innovadores como puede ser de otra forma, pero entendemos que cuando terminan la patente de exclusividad de comercialización que se le ha dado para amortizar la alta inversión que ha hecho, creemos que cuando termina esa patente es el momento de los genéricos, porque nosotros actuamos como un regulador del precio en el mercado. De manera que gracias al genérico nosotros salimos al mercado a un 40% como mínimo más económico que su homólogo de marca. Y con eso generamos un ahorro al sistema que no existiría de no existir el genérico. ¿Por qué? Porque, hombre, si no hubiera genérico, ninguna marca bajaría el precio voluntariamente. Es lógico, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran valor y la gran utilidad es esa, que actuamos como un control de regulador del precio en el mercado, que no solamente bajamos nosotros el precio del 40%, muchas veces me preguntan, ¿y por qué podéis bajar el 40%? Bueno, porque no tenemos que invertir en algo que se ha hecho ya. Y eso nos permite un margen de poder dar, digamos, precios más bajos. Pero es que además, piensa una cosa, Susana, que además inducimos a la marca a que baje también el precio por razones competitivas, con lo cual ese es el valor realmente interesante para el Sistema Nacional de Salud del medicamento genérico. ¿Eso produce un ahorro a la factura de medicamentos? Por supuesto. Y muchas veces dice, ¿de cuánto? Pues mira, un ahorro de alrededor de los 1.000 millones de euros al año. Lo cual, un valor ya es el de contribuir a la sostenibilidad del sistema a través del ahorro. Pero además tenemos otro valor muy interesante, que es para el ciudadano, para el paciente. Y es que gracias al medicamento genérico, nosotros después de estos 25 años creemos que somos una conquista social. Y mira, y para ilustrarlo te pondré un ejemplo. Hace 25 años un omeprazol de 20 miligramos por 14 cápsulas costaba 36 euros. Hoy en día ese mismo medicamento cuesta 1,20 €. ¿Eso en qué se traduce? En que millones de personas hoy tienen acceso a un tratamiento que antes era totalmente restrictivo. Eso es una conquista social y eso es contribuir al acceso. Y eso es realmente es una de las utilidades del medicamento genérico. En resumen, ahorro y acceso. Entonces el balance en estos 15 años ha sido... Bueno, pero entonces hasta el 2015 podemos considerar que ha sido un balance positivo. ¿Pero qué ocurre a partir de 2015 hasta el 23? Porque estamos estancados. Estamos en el 41% de participación de mercado en unidades. Y muchas veces nos preguntan, oye, si llevabais una evolución tan positiva, ¿qué ha pasado en el 2015? Pues simplemente te resumiría en que perdimos el foco de atención de las administraciones públicas, tanto central como autonómica, se fijaron en otro grupo de medicamentos y el genérico perdió, digamos, actualidad. Hasta el punto de que perdimos muchas normativas que habíamos conseguido y entonces ya no se diferenciaba, por ejemplo, no había diferencia en precio entre un genérico y una marca, los incentivos que tenía el farmacéutico y el médico desaparecieron y nos encontramos que en esta situación que lógicamente somos un grupo de medicamentos que necesitamos también una motivación y una incentivación. Y en eso estamos trabajando ahora mismo, en intentar recuperar medidas normativas progenéricos que nos ayuden a recuperar esa senda de crecimiento que teníamos hasta ahora. Por hacerlo muy gráfico, 41% ahora mismo que tenemos de participación. ¿Es mucho o es poco?
Hombre, si nos comparamos con la media europea... ¿Comparado con qué? Claro, pues comparado con qué es poco, porque la media europea está alrededor del 65%. La buena noticia es que todavía tenemos recorrido, todavía para conseguir, lógicamente, un crecimiento de nuestros genéricos. Y ahí estamos trabajando en transmitir a la Administración Central y Autonómica nuestra realidad y la necesidad de impulsar medidas progenéricos, porque te adelantaré también una circunstancia. Cuando nosotros hablamos con las comunidades autónomas, con los ministerios de Sanidad, de Hacienda, de Industria, todos están de acuerdo en la utilidad que tiene el medicamento genérico. Pero la realidad es que nadie hace nada, evidentemente, porque sigamos creciendo, ¿no? O sea, que uno de los propósitos quizás sería que convertir ese estancamiento en estabilización, ¿no? Por lo menos que se estabilice o que se vuelva a reimpulsar. Exacto, sobre todo en redescubrir, digamos, en utilizar, digamos que las administraciones sepan emplear las utilidades de un medicamento genérico, repito, de manera complementaria a los intereses de otros grupos de medicamentos, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Porque tenemos muchas utilidades, pero claro, nosotros como industria, sector industrial, digamos, el socio necesita incentivaciones, medidas que le animen a seguir invirtiendo para poder seguir sacando genéricos al mercado. Porque si no, pues como pasa siempre, pues oye, te desmotivas y quizás, como está ocurriendo, se están produciendo inversiones, en vez de en el sector de los genéricos por el mismo laboratorio, en otras áreas, como puede ser la FP o la OTC, ¿no? Donde tienen un retorno más seguro y donde se encuentran más cómodos, ¿no? Pero realmente para el Sistema Nacional de Salud es una pena perder la utilidad del medicamento genérico después de 25 años y lo que hemos demostrado, ¿no? Y hablas de las administraciones, que son pues planes o aspectos que deberían cuidar las administraciones, pero a nivel de paciente, hablabas antes de que España había sido uno de los últimos países en introducir los genéricos. Sí. ¿Es por esto quizá que el paciente medio no conoce realmente qué es un genérico o se pregunta si un genérico va a ser igual de efectivo que un medicamento de una marca que sí que conoce, que incluso ve que puede publicitar? Pues mira, también aquí hemos pasado por distintas etapas y además coinciden con las que te decía antes. Es verdad que hubo durante unos años al principio que hacer una labor de formación e información importante para dar a conocer al paciente lo que es un medicamento genérico. Vaya por delante que en esta etapa el farmacéutico ha sido siempre un socio nuestro natural muy importante porque ha contribuido mucho a difundir el concepto de medicamento genérico con el paciente, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de 25 años, ¿no? Y si nos remitimos que al principio hubo un momento, digamos, donde el paciente necesitaba tener seguridad sobre el medicamento genérico, desde hace ya muchos años te puedo decir que el paciente confía plenamente en nuestros medicamentos. Mira, te podría hacer alusión a algunos estudios que hemos hecho de percepción y por darte unos datos gráficos, hoy en día podríamos decir aproximadamente que el 80% de los pacientes consultados confían plenamente en el medicamento genérico. Y esta cuota, o sea, esta participación del 80% incluso es algo superior cuando entrevistamos a los pacientes crónicos, que son los que están más en contacto diario con el medicamento, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy, de manera general, el ciudadano confía plenamente en el medicamento genérico. Y además, algo que he aprendido y que también valora mucho es que la prescripción sea por principio activo. Porque cuando le preguntamos, oye, a ti el principio activo, ¿qué es lo que te aporta? Y de una manera muy sencilla te dice, pues hombre, pues sé lo que tomo. Es verdad, es una manera fácil de saber qué medicamento estoy tomando. Y me vale igual aquí en España que si a un país en el extranjero, porque omeprazol se podría llamar omeprazol o omeprazole como mucho, pero sé que es omeprazol. Y cuando hacemos una pregunta más, además yo te diré una cosa, la prescripción por principio activo, el concepto de principio activo está recomendado por la OMS, está en la legislación europea, está en la legislación española, que dice que de manera general la prescripción para tratamientos agudos o inicio de crónicos se hará de manera general por principio activo. Está muy asociada también al conocimiento del medicamento. Yo soy farmacéutico y yo en la facultad o el médico hemos estudiado principios activos, no hemos estudiado nombres comerciales, ¿no? Entonces el paciente agradece mucho pues, esa familiaridad. Y te voy a poner, fíjate, una anécdota. Cuando tú hoy en día, si preguntáramos a un ciudadano, oiga, ¿usted tiene algún tratamiento para su colesterol? Pues sí, efectivamente, ¿me puede decir qué toma? Pues te dirá pues, posiblemente una estatina, te dirá pues atorvastatina, simvastatina, pravastatina. Y lo lleva tomando hace muchos años, hace 40 años. ¿Y qué medicamento de marca tomaba antes del genérico? Dice, pues no me acuerdo. Pues ese, ¿no? Ese. Claro, dice, sí, pues era lo mismo, pero no me acuerdo del nombre. Sin embargo,
el nombre de la estatina, sí lo recuerdo. O sea, es una norma mnemotécnica fácil de recordar, ¿no? Por eso te digo que también aquí ha habido unas etapas y hoy en día te resumiría que el ciudadano pues, está perfectamente satisfecho con lo que es un medicamento genérico, confía plenamente y además te daría un aspecto más. Considera que es una responsabilidad social que contribuye de una manera responsable al desarrollo del Sistema Nacional de Salud, porque piensa que con el ahorro que produce el genérico se puede beneficiar otras áreas, incluso, oye, para tener mayor financiación para innovadores, ¿no? Que también puede ser importante, ¿no? Y hablando de financiación, bueno, se comenta que los medicamentos genéricos podrían hacer una muy buena asociación con los biosimilares, sobre todo en cuanto a que podrían suponer una solución a estos problemas de financiación de medicamentos. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, el concepto de genérico y biosimilar podría parecer similar, pero yo te diría que su único punto común es que salen al mercado cuando las patentes correspondientes o bien al biológico o bien al producto de marca han terminado. A partir de ahí pocas coincidencias hay. La estructura química es distinta. Un genérico como medicamento es estructura química, mientras que un biosimilar es estructura biológica. Desde el ámbito de aplicación, los biosimilares son fundamentalmente productos hospitalarios, mientras que los genéricos como estructura química básicamente son productos de retail, de oficina de farmacia, aunque también tenemos lógicamente el ámbito hospitalario. La inversión de un biosimilar es distinto a lo de un genérico. Y yo te resumiría que la utilidad que tiene, nosotros igual que actuamos como un regulador del precio de mercado proporcionando medicamentos más económicos que producen un ahorro a la factura y evidentemente un acceso a tratamientos que antes eran restrictivos para el paciente, yo te diría que el biosimilar, el objetivo más que ahorro es que con el mismo capítulo presupuestario, porque además otra diferencia que hay son las indicaciones. Nosotros tenemos indicaciones fundamentalmente para tratamientos crónicos, tratamientos agudos, etc. Pero sin embargo, el biosimilar tiene indicaciones muy hospitalarias para unos tratamientos muy específicos como puede ser la oncología, la reumatología, donde el tratamiento por año es caro, es elevado. Y el objetivo del biosimilar es que con el mismo presupuesto se pueda atender más pacientes. Ese es el gran valor del biosimilar. Y el del genérico es que nosotros actuamos como un regulador del precio de mercado, forzando a bajar los precios, tanto los genéricos como las marcas, ¿no? A partir de ahí, el único elemento común, bueno, que ambos salimos al mercado cuando las patentes de los correspondientes han terminado, ¿no? ¿Crees que mantener los precios de genéricos, tal y como están hoy día, puede llegar a suponer un riesgo en los costes de producción? Totalmente de acuerdo. Mira, yo te podría decir que un medicamento de prescripción, como son los medicamentos genéricos, estamos limitados por un aspecto muy importante. Y es que tenemos precio fijado y regulado por ley. Claro. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación actual? Pues que estamos, después otra característica es que nuestro precio medio es muy bajo. El precio medio de un genérico son 3,50 €. Pero si nos fijamos incluso en un nivel inferior, el 50% de los genéricos en este país están por debajo de 1,60 €. Con lo cual es una circunstancia que nosotros podríamos aceptar como normal si hubiera unas normas progenéricos que nos aseguraran cada vez vender más unidades. Yo te puedo decir, oiga, cuanto más unidades me des, yo más precio bajo te puedo dar. Pero nosotros al estar estancados hoy en día, estamos en una circunstancia muy complicada. ¿Por qué? Porque no crecemos en unidades y además los precios siguen deteriorándose cada año. Y encima ha venido una circunstancia adicional que son los impactos en los costes de fabricación. ¿Derivados de dónde? Pues oye, pues de una situación sobrevenida que nadie pensábamos en ella hace años. La pandemia, la guerra de Ucrania, la evolución del IPC, los salarios. ¿Eso cómo ha afectado? Pues hombre, eso cómo ha afectado pues el incremento del precio de las energías, de las materias primas, de los transportes, etcétera, que han impactado de una manera muy fuerte sobre los costes de fabricación, que como te he dicho, de productos ya que por sí tienen un precio muy bajo. ¿Riesgo que hay? Pues que llegará un momento que si no hay una norma que nos recupere en un incremento de precios como hemos solicitado, pues pondrá en riesgo la continuidad de algunos medicamentos muy costo eficientes y de gran utilidad hoy en día. Por eso nosotros a la Administración ahora mismo, después de un estudio que hemos hecho con una consultora externa, estamos valorando más o menos el impacto en costes de fabricación en un 20%, con lo cual lo que le estamos pidiendo al Ministerio es decir, oiga, al menos los productos que están por debajo de 1,60, que son el 50%, súbame usted el precio un 20%.
¿Qué cantidad estamos hablando económicamente hablando? Estamos hablando de 80 millones de euros. Es decir, si la Administración subiera el precio de estos medicamentos, nosotros podríamos tener el compromiso de asegurar el suministro a medio, a corto y a largo plazo. Para ello supondría un esfuerzo económico de 80 millones, que no es una cantidad en valores absolutos grandes, sin embargo la utilidad que tendría para el suministro sería importante. Sobre todo en un momento, fíjate Susana, donde hay un gran problema en Europa y también en España, que es el problema de asegurar el abastecimiento de algunos medicamentos, ¿no? Sí, de hecho, una de las preguntas que queríamos hacerte es si crees que el desabastecimiento de las materias primas, bueno, has comentado la guerra de Ucrania, puede afectar a continuar manteniendo un servicio de calidad. Sí, mira, la falta de suministro o el desabastecimiento, la verdad es que las causas son multifactoriales. Depende de la capacidad de producción, de la ubicación de las plantas, pero también qué duda cabe que también está influyendo el impacto en precios, como te decía antes, que llega un momento que los precios ya son tan bajos, que realmente necesitas pues unos alivios para poder asegurando. ¿Qué nos ha enseñado, por ejemplo, la pandemia? Pues unas lecciones aprendidas. Ahí tenemos el ejemplo de la estrategia farmacéutica europea, que como su nombre indica es una estrategia que se ha creado en el Club de Europa para asegurar que no nos falten esos productos esenciales que hemos visto en la pandemia. Y después nos ha dado otra lección aprendida. Oiga, no podemos depender tanto de terceros países en la fabricación de medicamentos. Porque claro, un medicamento se compone de varios elementos. Un principio activo, un producto intermedio, el producto finalizado, el producto terminado, ¿no? Y muchas veces hemos visto en la pandemia que determinados productos muy populares, tanto marcas como genéricos, toda la industria, nos nutríamos, nos abastecíamos del principio activo, a lo mejor de países ubicados, países asiáticos, ¿no? Con todas las calidades y garantías que quieras, pero evidentemente sometido a una presión de oferta y demanda muy importante, de manera que cuando la oferta, digamos, la demanda se disparó, evidentemente pues había riesgo de que no llegaran esos principios activos a España o a Europa. ¿Qué lección ha aprendido Europa? Oiga, hay que hacer algo para no depender tanto de terceros países. Eso se llama reindustrialización, que ahora hablaremos también del sector industrial. Entonces, ¿qué se consigue con ello? No depender de terceros países, incluso hacer un efecto de llamada para que países fuera del entorno europeo inviertan en nuestro entorno, incrementar el PIB, incrementar el empleo, incrementar las inversiones, es decir, básicamente en temas positivos. Ahora bien, en contraprestación, también tenemos que reconocer que habría que aceptar que teniendo esas ventajas también tenemos que considerar un precio más elevado de los productos, porque si la industria en general acude a veces a países asiáticos para nutrirse de estos principios activos o productos intermedios, es simplemente por una razón de costes, no es por ninguna razón de más, ¿no? Y como consumidor de medicamentos, porque todos al final somos consumidores de medicamentos, Ángel Luis, ¿es más de leer el prospecto de lo que se va a tomar o, bueno, me lo tomo y como esto va a ser bueno, seguro que me va bien? Mira, aquí yo te diría que hay un criterio fundamental, por supuesto, el del médico, que es lo que es la prescripción, ¿no? Aunque sea por principio activo, evidentemente te informa, pero fundamental es el consejo del farmacéutico. Es decir, fíjate que tenemos una estructura, porque realmente es una estructura de 22.000 farmacias en toda España que actúan con vasos comunicantes, y en estudios que tenemos también de percepción, cuando lo hemos preguntado por el papel del farmacéutico, el adjetivo que te destacaría es confianza. Es decir, el farmacéutico es algo más que un agente sanitario, es su persona de confianza, ¿no? Con lo cual, si un farmacéutico te recomienda un medicamento y te dispensa un medicamento genérico, evidentemente pocas más dudas puede haber, ¿no? Se habla de Agenda 2030, 2050, luego ya hablaremos de Agenda 2080. ¿Qué esperas a largo plazo como presidente como secretaria general de AES? Sí, pues mira, efectivamente, pues una actualización. Es decir, qué duda cabe que la evolución del tiempo produce muchos cambios, ¿eh? Es verdad que si la pandemia ha movido la mesa y estamos en una situación donde hemos aprendido cosas, pero también nos estamos protegiendo y estamos haciendo ya medidas, digamos, de previsión de que si vuelve a ocurrir una situación de este tipo no nos pille, evidentemente, no preparados, ¿no? Y esas son grandes, entonces, y además, eso es por un lado. Por otro lado, qué duda cabe que el respeto con el planeta es fundamental. Evidentemente ahí tenemos en todo el tema, todas las normativas de tipo, digamos, medioambiental que se están generando. Estará de acuerdo conmigo que otros dos avances
en estos años ha sido el tecnológico. Hemos pasado, evidentemente, de la base de datos, hemos pasado a la inteligencia artificial en pocos años con un crecimiento exponencial. Todas esas utilidades tenemos que incorporarlas también, estos desarrollos tecnológicos, estos desarrollos de sostenibilidad del sistema medioambiental, tenemos que incorporarlas también a la industria, ¿no? A la industria farmacéutica. Entonces yo te diría que cada vez vamos a tener, lógicamente, desde el punto de vista industrial, pues un sector mucho más saludable, mucho más sostenible, mucho más donde la huella de carbono, evidentemente, un respeto tremendo y donde, evidentemente, el producto final, que es el medicamento, seguiría teniendo una gran utilidad para el paciente, ¿no? Y hablando de inteligencia artificial, de comercio electrónico, Ángel Luis, ¿compras mucho online o prefieres el tú a tú y tocar las cosas, verlas, olerlas? Pues mira, hablando de medicamentos, yo te diré que evidentemente tenemos muchas consultas en AESEG de ciudadanos que nos llaman para pedirnos consulta o recomendación sobre venta online. Entonces nuestra respuesta es absoluta. Es decir, estamos hablando de medicamentos de prescripción. Evidentemente, quien prescribe es el médico y quien dispensa es el farmacéutico. Les recomendamos que esta consulta se la traslade al farmacéutico como mínimo para que le pueda orientar. Nosotros, productos de prescripción, evidentemente, en absoluto lo recomendamos en la venta online. Porque si algo tenemos en la legislación española, igual que en la europea, es que tenemos una trazabilidad perfectamente definida desde el productor, desde el mayorista, desde la oficina de farmacia al consumidor. De manera que no solamente tenemos el medicamento, sino tenemos la seguridad de que quien lo está dispensando, evidentemente es el farmacéutico con su consejo, pero también tenemos la seguridad que quien lo está fabricando es un laboratorio reconocido y evidentemente con todas las bendiciones por la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y demás. Nosotros creemos en esa trazabilidad para los productos de prescripción. Y como Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, ¿eres más de playa, de montaña? Recomiéndanos un rincón que sea tu favorito. Bueno, pues la verdad es que soy de playa y soy de montaña, no tengo ninguna afinidad. Mira, en verano, por ejemplo, llevo bastantes años ya yendo a Fuerteventura, que es una de las playas más reconocidas últimamente, ¿no? Como un sitio natural, sin explotar, y la verdad es que reúne esas características, ¿no? Pero te tendría que decir que, por ejemplo, el resto del año me encanta la montaña, ¿no? Además, yo soy muy de senderismo, muy de este tipo de actividad, como se suele decir, soy un andarín y disfruto mucho con la montaña también. Y, por supuesto, siempre terminado con un buen mantel. Pues Ángel Luis, muchísimas gracias por participar en los podcasts de Asefarma. Gracias a vosotros, es un placer. Igualmente.